que los cambios y transformaciones de los gobiernos municipales pasa por una reconstrucción del Estado. Vamos a arrastrar como país serias dificultades para dar saltos si no hay esa reconstrucción del Estado. Pasa por un replanteo del liderazgo y del mismo liderazgo municipal, donde el alcalde y el equipo que acompaña al alcalde tiene que entender que el centro de la gestión es el ciudadano. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, y hoy, como es viernes, ya ustedes adivinan, aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Hoy es viernes. Exactamente, Sí. Hoy sí es viernes. Bueno, muchas gracias, qué bueno estar aquí de nuevo. Aunque no conozco directamente la familia de Orlando Jorge Mera, yo quiero enviarle mis pesares por lo sucedido. Sé el desgarramiento que están pasando las dos familias, porque sí, es un no hecho, se trata un hecho muy doloroso. de un fenómeno que afecta solo a una familia. Y es un desgarramiento a todo el país. Nuestro sincero pésame realmente. Bueno, nosotros pienso que hoy terminaríamos la serie sobre municipalidad, que está inspirado los contenidos en algunas de las conclusiones del congreso que tuvimos, el foro de municipalistas, hace unos 3 años. En el último programa habíamos planteado como cierre que los cambios y transformaciones de los gobiernos municipales pasa por una reconstrucción del Estado. Y la reconstrucción del Estado dominicano, yo recuerdo en la puesta en circulación de tu libro que el expositor del libro, José Enrique García, fue una cátedra que dio realmente de literatura. Él hablaba de que la literatura no puede desconectarse de la tradición. No, es un seguimiento. Sí, no es ruptura, es continuidad. Asimismo sucede en el campo de la política. Muchas veces hay un concepto de ruptura total, radical, pero cuando tú vas a la tradición en la República Dominicana, tú ves un pensamiento histórico que empieza desde Juan Pablo Duarte con respecto a esta concepción del Estado y el gobierno municipal. Cuando Duarte habla del gobierno municipal como el cuarto Estado. Sí, poder, con un poder. El cuarto poder, perdón. Y le está dando un significado importante dentro de lo que es la gestión pública. Evidentemente que Duarte está muy influenciado por la tradición liberal europea, que choca con un contexto de una sociedad rural, con un predominio todavía del peonaje, de la cultura del peón, con una economía semifeudal, y por tanto sus ideas no tenían mucho, no tuvieron mucha acogida en términos de masa, y al final se impone el pensamiento conservador, con una visión del Estado basada en la visión personalista, centralista, que después de Duarte vamos a tener el pensamiento de Pedro Francisco Bonó como parte de esa continuidad histórica, donde Pedro Francisco Bonó plantea las regiones como elemento fundamental para el desarrollo y la descentralización del Estado. Es decir, el pensamiento regionalista, no como ideología, no como ese regionalismo excluyente y que a veces se ubica dentro de un espíritu de inferioridad o superioridad regional, esa relación norte-sur, no. Pedro Francisco Bonó lo está planteando de una perspectiva más de desarrollo y el poder del territorio como tal.
En ese sentido, nosotros vamos a tener como país, vamos a arrastrar como país serias dificultades para dar saltos si no hay esa reconstrucción del Estado, que esa visión, ese Estado centralista, personalista, centrado en la figura del presidente y al mismo tiempo que el desarrollo se concentra en 2 o 3 grandes ciudades y en gran parte cuando tú vienes terminas reduciéndolo a Santo Domingo y Santiago, donde la redistribución de la riqueza no llega a las zonas más pobres. Entonces, eso implica también un replanteo del presupuesto, un replanteo de la inversión en la salud. La mayoría de los hospitales que se construyen en el país están centrados en 2 o 3 provincias, y cuando tú haces un recorrido por los países, los hospitales municipales en deterioro, cuando camina por los pueblos y ve las llamadas unidades de atención primaria, son aquella unidad de atención primaria que está en las principales ciudades, la de mejor condiciones y mayor capacidad resolutiva. Entonces, eso implica un replanteo de la inversión. La reconstrucción del Estado pasa por el financiamiento, en el sentido, y nosotros en el programa pasado hablábamos de cómo en República Dominicana históricamente, después de la ley sobre municipalidad y el Distrito Nacional, en la República Dominicana todavía menos del 3% del presupuesto llega a los municipios. Y eso tiene que ver con una concepción del Estado, tiene que ver con una visión del desarrollo, el desarrollo centralizado en 2 o 3 provincias. También pasa por un replanteo del liderazgo y del mismo liderazgo municipal, donde el alcalde y el equipo que acompaña al alcalde tiene que entender que el centro de la gestión es el ciudadano, donde el alcalde tiene que entender que debe haber una conexión entre municipalidad y sociedad. En ese sentido, en el Congreso se concluía lo siguiente, lo voy a leer: la misión de los gobiernos locales es contribuir a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los territorios, construyendo sociedades democráticas. Cuando se habla de democracia es de participación, y donde tienen que haber espacio participativo y de conexión de la sociedad en la misma gestión municipal. Sociedades más equitativas y más solidarias, a través del desarrollo económico sostenible, es decir, aquel desarrollo económico donde la economía no debe ser a costa del deterioro ambiental y poner en riesgo el futuro de otras generaciones. En un ambiente de transparencia, y transparencia implica lo que vimos la semana pasada, un manejo ético de los recursos del Estado, ofrecer informaciones veraces, oportunas, manejo pulcro de los recursos públicos. Esa fue la gran conclusión del Congreso en cuanto a democracia y derechos en los municipios. Yo creo que si en el país pusiéramos el 50% en marcha de estas conclusiones, fuera un país diferente. En síntesis, estamos hablando de que la gestión municipal se sintetiza en 2 palabras: bienestar y democracia. Condiciones de vida, de calidad y participación. Pero eso es válido para la gestión pública en términos generales. Otro tema que se abordó en este Congreso fue que los municipios deben desarrollar políticas públicas desde el municipio con un enfoque de género, que implica que las políticas y visión de género deben tener un carácter transversal, que todas las políticas tienen que tomar en cuenta la concepción de género, donde garantice la igualdad en el ejercicio de los derechos, donde el presupuesto se diseñe tomando en cuenta
la igualdad de género y garantizar el acceso a los servicios con equidad. Yo escribí un artículo en Acento que se titula Levante la mano, que me gustaría que lo veamos en el segundo segmento. Muy bien. Vamos a una primera pausa entonces y volvemos para ver con más detalle esos planteamientos que tú vas a retomar Sí. y que ya incluiste en ese artículo, en tu sección que está ahí, tu espacio, en acento.com. Da casi para 2 libros todo lo que hemos escrito. Mucho más de ahí. Vamos a la pausa. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio de Acento. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con este tema tan importante de la municipalidad, los gobiernos municipales, como parte del orden establecido institucional en el Estado y parte fundamental de la democracia y el servicio a la ciudadanía. Decía que escribimos un artículo en el periódico Acento que se llama Levante la mano, ¿quién está de acuerdo? ¿En qué fecha fue que publicamos ese artículo? No recuerdo, ahí lo dice. Mira, eso sí. Fue en el 2019. Sí, en ese momento se estaba discutiendo mucho el tema de las 3 causales, el tema de la política de género en las escuelas. Entonces, yo reflexionando, y esto va para los municipios, decía, bueno, yo quisiera que levanten la mano quiénes no están de acuerdo con esto, o quiénes están de acuerdo. Entonces me inspiró un artículo, y me voy al párrafo número 2. ¿Qué dice? Que dice, levante la mano, ¿quiénes están de acuerdo con la defensa de la dignidad de la mujer? Yo no sé quién se atreve a decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sería demasiado. ¿Verdad? Y su derecho a no ser tratada con discriminación. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Yo no sé quién se va a atrever a decir, yo no estoy de acuerdo. Aparecerá uno que otro, ¿verdad? Sí, pero muy pocos. Yo creo que está más para abajo. En el artículo yo digo más del 90-95% nos atreveríamos a levantar la mano. A no ser objeto de violencia física. Ahí yo creo que debe ahí ser, pues, debe ser 100% que esté de acuerdo ahí. El derecho y de violencia psicológica ni sexual. Ya ahí hay algunos que serían disidentes. Pero de lo que están de lo que se debatían y debaten en este momento, no, seguro quienes que no están de acuerdo. Yo quisiera ver un pastor que levanta, o un sacerdote, una monja que dice, no, yo estoy de acuerdo en que la mujer tiene que ser objeto de violencia psicológica y sexual. No sé quién se atreve. No, con esa palabra no, pero un pastor en día pasado que dijo que una mujer no puede negarse más en una circunstancia a requerimiento sexual de su esposo. Pero aunque no esté de acuerdo. Pero él puede entrar en el 10%, ¿verdad? Yo no sé, sí. Pero no sé si se atrevería en público a decir yo estoy de violencia sexual. Ya viene el punto de que yo entiendo por violencia sexual, que es violencia psicológica. El derecho a vivir libre de toda forma de discriminación. Entonces los ayuntamientos tienen el compromiso de desarrollar políticas no discriminatorias contra la mujer. Ese es uno de los puntos fuertes en el Congreso. Levante la mano quienes están de acuerdo al derecho que tiene la mujer a participar en la vida pública, política. Yo no sé si tú has escuchado a alguien a nivel público diciendo que la mujer no debe participar en política. Yo he oído personas a nivel privado que lo han dicho, que la mujer para su casa. Bueno, un empresario muy conocido. Sí, hubo un empresario. Que lo dijo públicamente. Pero ese es del 10%. Y le costó mucho problema a su marca y a su empresa. Pero cerca del 90% levantaríamos la mano. Porque según ese genio, los problemas sociales es porque la mujer no se ha quedado en la casa como antes, cuidando marido e hijos. Y sí, se ha incorporado al trabajo. Hay quienes defienden eso, pero de lo que hacen opinión pública en el país. No, nadie tiene la cachaza. No van a tener la cachaza de decir, no, la mujer aunque lo piensen. La política es asunto de hombres. Que lo trituran. A disfrutar del bienestar económico teniendo acceso al empleo justo y dignamente pagado, sin discriminación de ningún tipo.
en términos del empleo y del salario justo. Una gran mayoría vamos a levantar la mano a favor de eso. Entonces, los ayuntamientos tienen que promover políticas públicas orientadas a que la mujer participe en la vida política, no como objeto simbólico, que es lo más frecuente. Tú haces un estudio y la mayoría de los alcaldes son hombres. Entonces, para acomodar las cosas, entran unas cuantas mujeres a ser regidoras o ser vicesíndicas. Pero el puesto principal de alcalde sigue siendo un puesto para hombres. El puesto de diputado, senador, sigue siendo un puesto para hombres en la República Dominicana. Levante la mano quienes consideran que la mujer no debe existir, que en la sociedad no debe existir preeminencia del hombre sobre la mujer para imponer autoridad, liderazgo, privilegio y control de los recursos, reduciendo a la mujer solo a la obediencia. Ahí el 90% puede bajar, ¿verdad? Sí, porque porque hay todo un pensamiento de sometimiento de la mujer a la obediencia. Con subterfugio y además hasta un asunto hasta de tradición malinterpretada, bíblica, digo yo. ¿Quiénes consideran que jamás en la sociedad debe haber una forma de organización jerárquica donde los hombres son los llamados a detentar el poder? Pensamiento platónico, ¿verdad? De Platón. Y las mujeres deben estar ubicadas en posiciones de subordinación. Quizá en la forma que yo lo estoy escribiendo, nadie se atrevería, ¿verdad?, a decir, no, la mujer tiene que estar ubicada en posiciones de subordinación. Bueno, lo que son fundamentalistas en la creencia bíblica dicen que la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Sujeta. Y que solo es ayuda idónea, no igual. Lo de subordinación, ayuda idónea son dos cosas distintas. Sí, pero que pues, justifican ese asunto de la preeminencia del hombre. Ahora, a nivel de políticas municipales, ¿quién se atreve a establecer en una política municipal el tema de la subordinación? No, nadie. A nivel de política municipal, ese pensamiento no puede orientar la gestión municipal. De ninguna manera. De sometimiento de la mujer, tiene que ser sobre la base de la igualdad. Levante la mano quienes defienden que la mujer debe participar en iguales condiciones y oportunidades que los hombres. Los ayuntamientos tienen que promover y defender políticas de la inserción y la participación de la mujer en el trabajo incluso por ley de trabajo. Tienen que especializar un porcentaje del presupuesto también. Especialmente para las mujeres, la juventud, cultura, deporte, etcétera. Levante la mano quienes están de acuerdo que la carga de trabajo en el hogar no es exclusiva para la mujer y entienden que el trabajo doméstico es una responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer. Ahí entra algo que en este momento se está debatiendo y trabajando mucho, que es el desarrollo de políticas del cuidado, donde esa es una función que se ha feminizado, como que es exclusiva para la mujer, el cuidado de los envejecientes, el cuidado de las personas con discapacidades, el cuidado de los niños, el cuidado de las niñas, y por supuesto todo lo que es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, lo que es el cuidado, hay una separación entre el trabajo doméstico para las mujeres y el chofer y el mantenimiento de los jardines es un trabajo masculino. Pero ahora incluso el Ministerio de Economía y Planificación está promoviendo una política sobre el cuidado. Entonces, es muy importante que los ayuntamientos se involucren en esas políticas de cuidado, donde ese trabajo del cuidado se dignifique y tenga derecho a seguridad social, tenga derecho a sus prestaciones, tenga derecho a mejores salarios,
todo eso son formas de dignificación. Todavía en este país nosotros encontramos formas esclavistas en el trabajo del cuidado, donde tú ves en los supermercados trabajadora doméstica vestida. Sí, uniformada a cierta distancia de la señora de la casa. De la señora, ¿no? Y encargada de cuidar el muchachito niño o de arrastrar el carro. Y detrás del carro. Y están, normalmente es una mujer negra o afro-dominicana, pocas veces una mujer blanca, o tiende a ser un trabajo también que en términos raciales está destinado a una población. Porque hay un asunto histórico con el dominio de cierta etnia sobre otra, ¿no? Entonces ese trabajo del cuidado es un trabajo que hay que dignificarlo, y los ayuntamientos tienen que desarrollar políticas coordinadas con las otras instituciones. Levanten la mano quienes consideran que ninguna niña debe ser sometida al matrimonio, ni uniones tempranas, ni mucho menos a que esto se haga mediante transacciones comerciales entre adultos que actúan como si fueran propietarios de un objeto. Hemos encontrado diputados defendiendo. Y religiosos, sí, diciendo que entonces que el matrimonio, o sea... Lo que sucede que en el caso de los religiosos se le presentan dilemas entre el matrimonio infantil de una menor de edad y que esta menor de edad esté sexualmente activa. O viva en unión libre. O viva en unión libre. Objetan. Se les presentan esos conflictos y prefieren lo peor. Bien, vamos a otra pausa y volvemos, Bernardo, con tu anuncia. Continuamos con Bernardo Matías y su tema, que ya con este se concluye, sobre los municipios, el papel de los municipios, esa instancia de la democracia y del Estado que Juan Pablo Duarte, el fundador de la República Dominicana, concibió como un poder del Estado. Un tema que fue quizá uno de los temas más interesantes del Congreso fue el tema de la cultura y el territorio. Y quizá aquí tú puedes ayudarme un poquito más a ampliar lo que significa esto en una gestión municipal, que es la defensa del patrimonio cultural e histórico de las comunidades. Muy importante. Ustedes han venido haciendo algunos trabajos interesantes sobre el patrimonio cultural. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, no solamente hablamos de las infraestructuras. Hay infraestructuras que en términos históricos tienen un valor relevante. Y los ayuntamientos tienen que desarrollar políticas en coordinación con el Ministerio de Cultura para la defensa del patrimonio cultural. Recuerda que una vez hablamos en este programa sobre la ley del mecenazgo, ¿verdad? Lamentablemente esa ley está pensada con un concepto muy centralista, porque casi las decisiones empiezan y terminan en una dirección, y esa dirección está dominada, controlada por quien ejerce la función de ministro o ministra. Y los ayuntamientos tienen, para desarrollar todo lo que es el potencial cultural en los municipios, está muy sometido a las decisiones de ese mecanismo centralizado, e incluso no hay una representación de los municipios como representante en ese comité o consejo de dirección. Pero los municipios tienen un conjunto de acumulación histórica cultural que mediante políticas bien dirigidas el país puede lograr transformaciones importantes en términos de la cultura. Y cuando hablamos de la cultura, decía, no solamente hablamos de infraestructura. Cuando hablamos de la cultura, tú vas a encontrar
múltiples manifestaciones y expresiones culturales en términos religiosos, en términos lingüísticos, en términos de la gastronomía, que conectada con todo lo que es, con todo lo que son las estrategias de turismo, de incrementar y fortalecer el turismo, que yo no sé qué dominicano puede atreverse a no defender el turismo como un elemento de la economía dominicana. Lo que podríamos estar en contra del tipo de turismo, Sí. De la modalidad de turismo, de aquel turismo depredador, de aquel turismo destructor del medio ambiente, pero, por ejemplo, todo lo que es ecoturismo implica una participación del gobierno municipal y la adecuación de espacios territoriales, de espacios ambientales, defensa de las cuencas hidrográficas, tiene que ver con la misma cultura de la gente y la relación con el medio ambiente. El municipio, por ejemplo, en las comunidades se celebran fiestas religiosas de tradiciones. La tradición, el patrimonio oral, sobre todo, Ese es muy que importante. bellísimo y que eso se mantiene tantos años y es una cosa preciosa y cómo los pueblos mismos transmiten de generación en generación. Sí, nosotros hicimos un trabajo aquí a propósito de unos sondeos que hicimos de una familia que han fabricado tamboras y explican todo de según el cuero, una cosa que yo no sabía. El lado del cuero de un lado, para que suene de cierta forma, es de un chivo, de un macho cabrío, y el otro lado es de una hembra de chivo. O sea, tú sabes que tiene una diferencia que yo, o no sé si es que ellos lo conciben así, pero increíble eso. no sé si tú has visto un fenómeno en los últimos 20 años en la República Dominicana sobre la municipalización de los carnavales. Normalmente los carnavales eran centrales. Pues déjame decirte que eso fue parte de una política promovida por una corriente. Sí, eso se ha asumido y con mucha fuerza. Y entonces hay comités de carnaval, como el de La Vega, por ejemplo, que es de los más representativos, que eso es un comité que trabaja todo el año. Y han ido cada vez más perfeccionándose y ampliándose. Por ejemplo, el Carnaval de Herrera ya es una institución. Eso fue promovido desde la sociedad, de las organizaciones sociales, comunitarias, en las que nosotros fuimos parte de ese proceso de institucionalizar, municipalizar los carnavales. Pero no es solamente municipalizar los carnavales, es municipalizar la cultura, las expresiones propias de los pueblos y convertirlo en un elemento de transformador de la vida de la gente y de una nueva manera de relacionarse y de convivir con una identidad local. Y fortalece el ser nacional, eso es importantísimo. Pero la identidad local, empezar de esa identidad local hacia lo nacional, es una estrategia que nosotros entendemos que en los municipios tiene un potencial enorme y dirigido desde el gobierno municipal. Bien, muchísimas gracias, Bernardo. Este es un tema que a mí particularmente me fascina, todo el tema de lo cultural en el territorio. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.